Vamos a ver acá cómo determinar los elementos de una parábola a partir de la ecuación de ella. Determinar los elementos significa aplicar las propiedades que se dan entre los elementos de los parámetros de la ecuación cuadrática para encontrar cada uno de los valores de las raíces, del eje de simetría, etc. Estas propiedades, estas relaciones, no las van a poder adivinar en cada momento, en cada ejercicio que hagan. Previamente las tienen que repasar, las tienen que estudiar para no estar necesitando una ayuda a memoria en todo momento o un machete. Bien, para determinar el valor de las raíces vamos a trabajar con cálculos auxiliares y después vamos a ir escribiendo las conclusiones. En el cálculo auxiliar lo primero que tenemos que identificar son los valores de los coeficientes de la ecuación cuadrática. En esta ecuación cuadrática, el coeficiente cuadrático vale 0,25, el coeficiente lineal vale menos 1 y el término independiente es igual a menos 3. Ya con esto tenemos los tres valores principales para arrancar con los cálculos. El primer concepto, el primer par de elementos que vamos a averiguar son las raíces. Las raíces nosotros ya sabemos cómo calcularlas a partir del uso de la fórmula resolvente para las ecuaciones cuadráticas. Si no tienen calculadora que resuelva ecuaciones cuadráticas, lo van a tener que hacer a mano. Y si no, usan la calculadora científica y nada más. Recordamos que esta fórmula nos puede dar hasta dos soluciones. Dice menos b. Menos b quiere decir que al valor de b le tengo que cambiar el signo. En lugar de menos 1, vamos a colocar más 1. O directamente no indicar el signo en este caso. Más menos la raíz cuadrada, bien larga porque varias cosas van a ir dentro de esa raíz. Menos 1 elevado al cuadrado menos 4 por el valor de a por el valor de c. Todo esto, el 1 y la raíz, todo está sobre el doble del coeficiente cuadrático. Repito, si tienen la calculadora científica que ya directamente resuelve ecuaciones cuadráticas, la pueden usar. Y si no, tienen que hacer toda la cuenta a mano. Las calculadoras científicas, acuérdense, ustedes buscan el modo, buscan el tipo de ecuación que van a resolver. Acá el coeficiente cuadrático es 0,25, el coeficiente lineal menos 1 y el coeficiente cuadrático menos 3. Entonces nos da acá que una de las raíces es igual a 6 y la otra raíz es igual a menos 2. ¿Cuál va a ser nuestra conclusión en esta parte? Y bueno, decir que la primera raíz es 6 y la segunda raíz es menos 2. Ahí queda. Si tienen la calculadora, usan la calculadora. Y si no, a mano todos los cálculos. Ya saben que estas ecuaciones cuadráticas pueden llegar a tener dos soluciones reales diferentes, una sola real, o puede ser que sean dos complejas. Bien, el siguiente elemento que vamos a ubicar es el eje de simetría. El eje de simetría tiene dos maneras de calcularse. Tenemos el opuesto de b sobre el doble de a o el promedio de las raíces. Las dos dan el mismo resultado, o sea, ustedes elijan cuál prefieren usar. Yo acá simplemente para ejemplificar voy a usar las dos, pero ustedes no es necesario que lo hagan dos veces. X del vértice es igual al opuesto de b. Ya habíamos dicho que el opuesto de b, acá cuando calculamos la raíz, habíamos dicho que el opuesto de b es más 1 sobre el doble de a, el doble de 0,25. Y si no quieren hacer esta cuenta, pueden tomar
a las dos raíces que calculamos antes y las promediamos. O sea, el 6 sumado con el menos 2 dividido 2. Calculamos un promedio. Las dos cuentas dan exactamente lo mismo. Pueden hacerlas dos veces para controlar, pero las dos dan igual. Tenemos 1, que era el opuesto del coeficiente lineal, sobre el doble de 0,25, nos da de resultado 2. Comprobamos acá que la otra da lo mismo. A 6 le sumamos la segunda raíz, que es menos 2, y dividimos por 2 para promediar. También da de resultado 2. Entonces, ¿cuál va a ser el promedio o cuál va a ser nuestra conclusión acá? Que el eje de simetría, que se simboliza con XD, significa X del vértice, es igual a 2. Lo dejo ahí. Y continuamos. Este es un camino en donde cada dato que calculamos nos sirve para el siguiente concepto. El vértice, que nosotros tenemos que averiguar ahora, tiene dos coordenadas. La primera coordenada es X del vértice y la segunda es Y del vértice. X del vértice es la que acabamos de calcular. O sea, ya sabemos que X del vértice vale 2. Ese es el dato que tenemos del renglón anterior. Y del vértice dice que es igual al valor de la función para X del vértice. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos como dato una función que dice que es igual a 0,25x al cuadrado menos x menos 3. Esta es la ecuación que teníamos para trabajar. Es la que originalmente estaba en el enunciado. Esta es la función. F de xb significa que donde está la x, ahora vamos a colocar el valor del vértice, de x del vértice. Vamos a tener 0,25 por, en lugar de x, el valor de x del vértice, que en este caso vale 2. Lo elevo al cuadrado, menos, otra vez dice x, entonces otra vez uso el 2. Menos 3. Si x del vértice llega a ser un número negativo, recuerden que tienen que colocar paréntesis. O sea, ¿cuánto vale f de xb? ¿Cuánto vale la función para la x del vértice? La función para la x del vértice es el resultado de este polinomio, de este cálculo combinado que tenemos acá. Entonces tenemos 0,25 por 2 elevado al cuadrado menos 2 menos 3. F de x del vértice da menos 4. O sea que y del vértice es el que vale menos 4. ¿Bien? Y del vértice es el valor que la función le da a x del vértice. Ahí ya tenemos la segunda coordenada. Entonces, como conclusión, podemos decir que el vértice está ubicado en las coordenadas 2 de x y menos 4 de y. Ahí tenemos ya el siguiente elemento de la parábola. El último elemento que vamos a averiguar se llama intersección con el eje vertical. Se simboliza como y sub 0. Y sub 0 es igual o equivalente al término independiente. El término independiente es el que ya está en la ecuación cuadrática. Como acá estamos viendo que c vale menos 3, el valor de y sub 0, que es la intersección con el eje vertical, vale menos 3. ¿Listo? No hay que sacar ninguna cuenta. Bien, cuando ya tenemos todos los elementos, terminamos el trabajo. Adicionalmente,
se puede solicitar que ustedes, una vez que tengan todos los elementos de la parábola, las raíces, el eje, el vértice y la intersección con el eje vertical, realicen un gráfico aproximado de esta función. Yo acá lo preparé. ¿Cómo vamos a hacer este gráfico? Lo primero que tenemos son las raíces. Tenemos que repasar qué es una raíz, qué es lo que significa. Una raíz es el punto en donde la función corta al eje x. Entonces, x1 es igual a 6. Acá es la primera raíz. x2 es igual a menos 2, o sea que la parábola también va a pasar por acá. X del vértice significa que hay un eje de simetría. Un eje de simetría es una recta vertical que pasa por el 2. Acá tenemos una recta vertical. Ahí. Por acá pasa una recta vertical que separa a la parábola en dos partes que se llaman simétricas. Bien, la simetría es el mismo concepto de simetría que ustedes habrán estudiado en plástica o en dibujo en los años anteriores. Entonces, ya tenemos ubicado el eje. El vértice, si los cálculos están bien hechos, tiene que estar ubicado sobre esta línea que es el eje de simetría. El vértice tiene coordenadas 2, menos 4. 2 y menos 4 acá. Acá está ubicado el vértice de esta parábola. Y finalmente, el último punto que teníamos acá como dato es que la intersección con el eje vertical se da en el menos 3. Intersección con y. Y 0 significa que es un valor del eje y que está por arriba o por debajo del 0 de las coordenadas. Acá tenemos el menos 3. Ahí tenemos y sub 0. Entonces tenemos las dos raíces, el vértice, el eje de simetría de la parábola y la intersección con el eje vertical. Al decir que la parábola es simétrica, quiere decir que los puntos están a la misma distancia a un lado y al otro. Si nos fijamos desde el eje hasta la primera raíz, hay 1, 2, 3, 4 unidades. Y desde el eje hacia la otra raíz también hay 4 unidades. 1, 2, 3 y 4 unidades. Al tener el punto de intersección con el eje vertical, puedo ubicar su punto simétrico. Acá la intersección con el eje vertical está a 2 unidades del eje de simetría. Entonces, con respecto al eje de simetría, 2 unidades hacia la derecha, tengo otro punto más de la parábola. Este es el punto simétrico a la intersección con el eje vertical. Una vez que ya tenemos hecho la ubicación de las raíces, el eje de simetría, el vértice, la intersección con el eje vertical y su punto simétrico, podemos realizar un gráfico aproximado de la parábola. Gráfico aproximado quiere decir que más o menos qué forma tendría esta parábola. Desde el vértice apunto para que una línea curva pase por todos estos puntos que están a la derecha. Ahí. Aproximadamente la parábola tiene esta forma. Ahora hacemos lo mismo del otro lado, en el otro semiplano. Desde el vértice apunto para que pase por los demás, que pase por la intersección con el eje vertical, que pase por la raíz y se vaya hacia arriba. Entonces ahí ya tenemos aproximadamente, no exactamente, sino una forma aproximada de la parábola. Entonces ya con esto tenemos la tarea completa y nos tomamos un recreo.